Hola, compatriotas de la web. Nos volvemos a encontrar en un nuevo video, esta vez para la segunda parte de Una hora de creepypastas clásicas. En la parte anterior quise poner más historias, pero ya el video era demasiado largo, y pues esa es la razón por la que hago una segunda parte. Aprovecho para agradecerles, ya somos más de 900 personas en el canal y ya nos acercamos a los 1000. Estoy muy emocionado por hacer el especial 1000 suscriptores, tengo una idea diferente a los otros especiales que he hecho, y creo que les va a gustar, así que si les gusta mi contenido y quieren apoyarme suscríbanse, que el botón no muerde XD, sin nada más que decir, disfruten. Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos un verdadero pueblo fantasma. Disney construyó el complejo de la Isla del Tesoro en Backers Bay en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney de hecho paraban en el complejo y dejaban turistas allí para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho. Búscalo tú mismo. Disney gastó 30 millones de dólares en el lugar, sí, 30 millones de dólares. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras, demasiado como para que sus barcos pudieran operar de forma segura, e incluso se culpó a los trabajadores, diciendo que porque eran de las Bahamas, eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Allí es donde termina la verdad de su relato. No fue a causa de la arena, y obviamente que no se debía a que los extranjeros son perezosos. Ambas eran excusas convenientes. No, sinceramente dudo que esas razones fueran las genuinas. ¿Por qué dudo tanto del informe oficial? Debido al Palacio de Mowgli, cerca de la ciudad costera de Emerald Isle en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los años 1990. El concepto era un complejo con temática de selva con, claro, un gigante palacio en el centro de todo el asunto. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, te ayudará a recordar la historia del libro de la selva. Si no lo has visto en ningún otro lado, quizás lo conozcas como uno de los dibujos animados de Disney de décadas pasadas. Mowgli es un niño abandonado, en la selva, esencialmente criado por animales y al mismo tiempo amenazado / perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli fue una empresa polémica desde el comienzo. Disney compró muchísimos terrenos caros para el proyecto, y de hecho hubo un escándalo por la compra de ciertas propiedades. El gobierno local expropió varias de las propiedades, solo para luego venderlas a Disney. Incluso una casa que apenas había sido terminada de construir fue expropiada con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un ficticio proyecto de una autopista. Sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente comenzó a llamarlo la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el arte conceptual. Un grupo ejecutivos de la compañía de Disney organizó una reunión en la ciudad. Tenían la intención de convencer a todos de lo lucrativo que este proyecto sería para todos. Cuando les mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco, rodeado de selva, cuyo personal sería hombres y mujeres en taparrabos y con equipos tribales, bueno, basta con decir que a ninguno le gustó la idea. Estamos hablando de un gran palacio indio, selva y taparrabos. Y ubicado no solo en el centro de un área relativamente adinerada, sino también en un lugar algo xenofóbico del sur de los Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en ese momento de la historia. Un miembro de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue contenido rápidamente por los guardias de seguridad luego de haber partido uno de los carteles de la presentación con su rodilla. Disney tomó esa comunidad y esencialmente la partió al medio a su vez. Las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado y no había una maldita cosa que alguien pudiera hacer o decir al respecto. La televisión y periódicos locales estaban en contra de la construcción al principio, pero alguna demencial conexión entre el grupo mediático de Disney y los medios locales hizo que las opiniones se volvieran completamente opuestas a las iniciales. Así como Disney había gastado esos millones en la Isla del Tesoro en las Bahamas para luego abandonarlo, ocurrió lo mismo con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó. El complejo de hecho tuvo huéspedes. Las comunidades de los alrededores se inundaron del tráfico y las molestias habituales asociadas con la afluencia de turistas perdidos y furiosos. Luego todo cesó de funcionar. Disney lo cerró y nadie sabía qué diablos pensar. Pero estaban bastante contentos por ello. La pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían este lugar desde el comienzo. Sinceramente, no volví a pensar en el lugar después de enterarme de que había cerrado, hace más de una década.
Yo vivo tal vez a 4 horas de Emerald Isle, así que realmente solo escuché los rumores y nunca me enteré de nada personalmente. Después leí un artículo sobre alguien que había explorado el complejo de la Isla del Tesoro y publicado un blog entero sobre todas las locuras que había encontrado allí. Cosas que habían sido simplemente abandonadas. Cosas destrozadas, pintarrajeadas, probablemente arruinadas por los ex empleados descontentos por haber perdido sus empleos. Demonios, los residentes locales de toda esa área probablemente habían querido participar en la destrucción del lugar. La gente allí se sentía tan enfadada por la isla del tesoro como la gente de Emerald Isle por el palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había liberado los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. ¿Quién no querría dar unos golpes a la mercancía después de eso? Bueno, a lo que voy es que este blog sobre la isla del tesoro me hizo pensar. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, me figuré que sería genial hacer algo de exploración urbana en el palacio de Mowgli. Tomar algunas fotografías, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevarme a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí tiempo en dirigirme allí, porque sinceramente me tomó un año, después de haber encontrado el artículo sobre la isla del tesoro, ir a Emerald Isle. En el transcurso de ese año, hice mucha investigación acerca del complejo del palacio, o mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio o fuente oficial de Disney mencionaba el lugar. Se habían encargado de borrar todo rastro de este. Aún más extraño, sin embargo, era que aparentemente a nadie antes de mí se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o siquiera publicar una foto. Ninguno de los canales de televisión locales o los sitios de periódicos tenían una palabra sobre el lugar, aunque era de esperarse si todos habían sido manipulados por Disney. No iban a aclamar esa situación vergonzosa, ¿verdad? Recientemente, me he enterado de que las corporaciones pueden solicitar a Google, por ejemplo, eliminar enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente sin una buena razón. Pensándolo bien, es probable no que nadie hablara del complejo, sino que sus palabras hubieran sido hechas inaccesibles. Así que al final casi no pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para guiarme era un viejísimo mapa que había recibido por correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World, y supongo que como yo lo había visitado a fines de los 80, eso era algo reciente. Realmente nunca fue mi intención quedarme con el mapa. Había sido guardado junto con mis libros y cómics de mi infancia. Solo lo recordé ya cuando mi investigación llevaba meses, y aún entonces me tomó unas semanas más localizar el cesto donde mis padres lo habían metido. Pero sí encontré el lugar. Los residentes locales no ayudaron, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en los últimos años, o residentes antiguos quienes solo se burlaron de mí y me hicieron gestos groseros apenas pronunciaba dónde puedo encontrar el palacio de... El mapa me llevó por un pasillo exterior excesivamente largo con una exuberante vegetación. Plantas tropicales fuera de control que habían invadido el área se mezclaban con la flora nativa que de hecho era propia del lugar y que había intentado reconquistar la tierra. Estaba asombrado cuando llegué a las puertas frontales del complejo. Tremendas, monolíticas puertas de madera, las cuales parecían haber sido cortadas de secuoyas gigantes. La puerta había sido agujereada en varios puntos por pájaros carpinteros y carcomida en la base por insectos roedores. Colgando de la puerta había una lámina de metal, un pedazo de chatarra, con letras garabateadas en negro. Abandonado por Disney. Claramente era obra de algún residente o un ex empleado que había querido hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para atravesarías a pie, pero no conduciendo, por lo que habiendo tomado mi cámara digital y el mapa, cuya cara posterior mostraba un esquema del complejo, me puse en camino. Los jardines interiores del lugar estaban tan desbordados de vegetación como la entrada. Había palmeras descuidadas y andrajosas entre montones de sus propios cocos. Similarmente se erguían bananos por sobre sus propios desechos apestosos e infestados de bichos. Había una especie de enfrentamiento entre el orden y el caos, habiendo filas cuidadosamente plantadas de flores perenne mezcladas con repulsivas hierbas altas y hongos apestosos y ennegrecidos. Todo lo que quedaba de las estructuras al aire libre era madera rota y podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Lo que probablemente había sido un puesto de información o un bar al aire libre era una mera pila de escombros surtida, hecha añicos por vandalismo y devastado por el clima. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Baloo, el oso amigable del libro de la selva, que se situaba en una especie de patio enfrente del edificio principal.
Estaba congelado dando un saludo jovial hacia nadie, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta y dientuda, con franjas extensas de su pelaje cubiertas de mierda de pájaro y enredaderas que rodeaban su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para encontrar su parte exterior cubierta de grafiti donde la pintura original no se había descascarado. La entrada no solo estaba abierta, las puertas habían sido removidas de sus bisagras y robadas. Sobre las puertas, o las fauces abiertas que habían quedado en su lugar, alguien había pintado otra vez abandonado por Disney. Me gustaría poder hablar sobre todas las cosas impresionantes que vi dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una desarrollada sociedad secreta de vagabundos sin hogar, pero no. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo, que creo que de hecho la gente había robado hasta el moho de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para ser robado, mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos, todo estaba desparramado en medio de esta caja de resonancia vacía que amplificaba cada uno de mis pasos como un lento ratatá de una ametralladora. Miré el plano del edificio y me dirigí hacia todos los lugares que parecían ser de alguna manera interesantes. La cocina era como la imaginarías, un área de preparación de alimento industrial con todos los electrodomésticos y el espacio, cuyo coste no había sido una preocupación. Todas las superficies de vidrio estaban rotas, todas las puertas estaban fuera de sus bisagras, todas las superficies de metal, golpeadas y abolladas. Todo el lugar olía a muy viejo pis. El congelador gigante, que ya no estaba ni remotamente frío, tenían filas y filas de espacio vacío en las estanterías. Había ganchos colgando del techo, probablemente para colgar cortes de carne, y al quedarme allí por un momento, me di cuenta de que se estaban balanceando. Cada gancho se balanceaba en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que era casi imposible de ver. Supuse que había sido causado por mis propios pasos, así que detuve la oscilación de uno agarrándolo, con cuidado lo solté, pero en segundos comenzó a moverse nuevamente. Los baños estaban prácticamente en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que el complejo de la isla del tesoro, alguien había destrozado metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. Había alrededor de 1,5 cm de agua rancia, maloliente y estancada en el piso, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo curioso es que los retretes y los lavabos, y los bidés en el baño de damas, sí, entré ahí, todos goteaban, tenían filtraciones, o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que deberían haber cerrado la llave principal del agua hacía mucho, mucho tiempo atrás. Había muchas habitaciones en el complejo, pero naturalmente no tenía tiempo para revisar todos y cada una de ellas. Las pocas que fisgué estaban destruidas de manera similar, y no esperaba encontrar nada allí. Creí que había una televisión o una radio en una habitación, ya que realmente creí escuchar una débil conversación proveniente de ella. A pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonando en el silencio, o simplemente otro caso en que el sonido del fluir del agua jugaba una mala pasada en mi mente, así es como sonaba. Yo no me lo creía. Respuesta corta y confusa. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Tu padre te lo dijo. Respuesta confusa, o posiblemente solo llanto. Lo sé, suena ridículo. Solo estoy narrando lo que viví, la razón por la que pensé que podría haber habido una pérdida o corriente en esa habitación, o peor, vagabundos que se habían refugiado allí y que probablemente me habrían apuñalado. Ya habiendo vuelto a la puerta principal del palacio, pensé que no había encontrado nada que valiera la pena y que había ido en vano. Al mirar al exterior por la entrada, vi algo interesante en el patio que al parecer había pasado por alto. Algo que me daría por lo menos una cosa que podría obtener de todo este trabajo, aunque fuera solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, de tal vez 25 metros de largo, enroscada en sí misma y tomando sol sobre un pedestal justo en el centro del área. Era casi la hora de la puesta del sol, por lo que la luz daba sobre el objeto de manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Luego me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué aún más para capturar el detalle de su rostro. Lentamente, con indiferencia, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, giró y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba, y hacia los árboles. Ella y sus 25 metros. Su cabeza desapareció en el bosque incluso antes de que su cola hubiera dejado el solarium. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en mi plano estaba la casa de los reptiles. Yo debería haberlo sabido.
Había leído acerca de los tiburones de la isla del tesoro, y debería haber sabido que habían hecho esto. Yo estaba estupefacto, completamente atónito. Mi boca debió de haber estado abierta durante un largo rato antes de que yo regresara a la tierra y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde la serpiente había estado, de nuevo hacia el palacio. A pesar de que ya se había ido definitivamente, no quería correr ningún riesgo y regresé al edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas, me abofeteé a mí mismo para volver en mí después de eso. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como si fueran de gelatina a esta altura. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que hubiera querido apoyarme en los vidrios rotos y alfombras de hojas muertas o subirme a un escritorio de cuestionable fiabilidad. Yo había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a sentarme allí hasta que me sintiera mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada del frente del edificio, por lo que estaba relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Arranqué un trozo de metal de la pared, pintado nuevamente con la leyenda de abandonado por Disney, a la cual ya me había acostumbrado. Coloqué el trozo en la escalera y me senté sobre él para al menos mantenerme algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta, un verdadero letrero, decía solo personajes. Gracias. Esto me animó un poco, por dos razones. 1. Un área exclusiva para personajes sin duda habría tenido cosas interesantes en el pasado. 2. El candado estaba todavía en su lugar. Nadie había ido allí abajo. Ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar y en el que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera porque, ya sabes, abandonado. No tomó mucho esfuerzo violentar el candado. Bueno, en realidad no fue así. Lo que no tomó mucho esfuerzo fue violentar la placa de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo y el deterioro habían hecho casi todo el trabajo por mí, y pude doblar la placa metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo que aparentemente a nadie más se le había ocurrido, o no había podido hacerlo entonces. El área exclusiva para personajes fue un cambio sorprendente y muy grato con respecto al resto del edificio que había visto. Para empezar, una de cada 2 o 3 de las luces fluorescentes del techo funcionaban, aunque parpadeaban y se atenuaban esporádicamente. Además, nada había sido robado o roto, más allá de que el tiempo y la exposición al aire se hacían notar. Había mesas con blocs de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj de fichar en la pared con tarjetas marcadas y todo. Había sillas esparcidas por ahí y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que mostraba estática y comida y bebida podridas ya hacía mucho tiempo sobre los mostradores. Era como una de esas películas post-apocalípticas donde todo queda como estaba en el momento de la evacuación. A medida que caminaba por los pasillos laberínticos subterráneos del área exclusiva para personajes, las cosas solo se hacían más y más interesantes. Avanzando, se veían escritorios y mesas derribados, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que lentamente estaba adueñándose del verdadero tapiz carmesí en putrefacción. Todo era algo fofo. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando le aplicaba apenas la más mínima fuerza, y prendas de vestir colgadas de ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshacían en hilachas húmedas si intentaba descolgarlas. Una cosa que me molestaba era que la luz era cada vez más escasa y menos fiable cuanto más me adentraba en las frías, húmedas y asfixiantes profundidades del lugar. Finalmente, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras preparación de personajes 1 estarcidas en ella. La puerta no se abría al principio. Asumí que ahí era probablemente donde se guardaban los disfraces, y sin duda quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía. Por lo menos, hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Como boca de lobo. Utilicé el flash de la cámara en busca de algún interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. Mientras yo buscaba, un fuerte zumbido eléctrico cortó con mi entusiasmo de una sacudida. Hileras de luces en el techo de repente se encendieron, parpadeando y atenuándose intermitentemente como las que ya había pasado.
A mis ojos les tomó un segundo adaptarse, y parecía que la luz se haría cada vez más brillante hasta que todas las bombillas estallaran, pero justo cuando pensé que iba a llegar a ese momento crítico, las luces bajaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como la había imaginado. Varios disfraces de Disney colgaban de las paredes, completamente ensamblados como extraños cadáveres de caricaturas colgados de orcas invisibles. Había todo un estante de taparrabos y ropa nativa en perchas en el fondo. Lo que me pareció extraño, y lo cual quería fotografiar de inmediato, era un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros disfraces, este estaba tendido de espaldas en el centro del piso como una víctima de un asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y parte de ella se había caído, dejando así zonas peladas. Lo que era aún más extraño, sin embargo, era el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del verdadero Mickey Mouse. Negro donde debía ser blanco y blanco donde debía ser negro. Su overol normalmente rojo era azul celeste. Se veía tan desagradable que decidí no fotografiar esa cosa hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en las paredes. Ángulos ascendentes, ángulos descendentes, de costado para mostrar toda una fila de rostros de caricatura congelados y pútridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí montar una escena. Simplemente una de las desaliñadas cabezas de los personajes, sobre el piso resbaladizo y sucio. Cogí la cabeza del disfraz del pato Donald y la separé cuidadosamente para que ésta no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba la cara de ojos enormes de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré hacia mis pies, y allí entre mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos a mis pies. Solo quedaban el rostro vacío y la mandíbula inferior, mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como te imaginarás, y me moví hacia la puerta. Parándome en el umbral, miré hacia atrás hacia el cráneo en el suelo. Tenía que tomar una foto de ello, ¿sabes? Tenía que hacerlo, por un número de razones que pueden sonar tontas, pero solo si no piensas bien en ello. Iba a necesitar una prueba de lo sucedido, sobre todo si Disney de alguna manera haría desaparecer todo esto. No tenía ninguna duda en mi mente, desde el principio, de que incluso si había sido solo una negligencia brutal, Disney era responsable por esto. Ahí fue cuando Mickey, el negativo fotográfico, el Mickey opuesto en medio del piso, comenzó a levantarse. Primero sentándose, luego poniéndose de pie, el disfraz de Mickey Mouse, o quien quiera que estaba dentro de él, se quedó en el centro de la habitación, su rostro falso mirándome fijamente mientras yo balbuceaba. No, una y otra vez, con las manos temblorosas, el corazón latiendo violentamente, y las piernas que nuevamente se sentían como de gelatina, me las arreglé para levantar la cámara y apuntarla a la criatura que en ese momento me examinaba silenciosamente. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una perfecta silueta del disfraz de Mickey. Al moverse la cámara en mis inestables manos, los píxeles se extendían por la pantalla, estropeándola por donde se movía el contorno de Mickey. Luego la cámara murió. Se quedó en negro y en silencio, arruinada. Alcé mis ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. Oye, dijo en una voz baja, pervertida, pero perfectamente lograda voz de Mickey Mouse, ¿quieres ver cómo me quito la cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza, con sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, similares a los de un hombre herido tratando de zafarse de las fauces de un depredador. Al hundirse sus dedos en el cuello, tanta sangre espesa, grumosa y amarillenta. Me di vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne, solo me importaba largarme de allí. Por encima del umbral de la habitación, vi el último mensaje arañado en el metal con hueso o uñas. Abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema. Después de salir corriendo del lugar, salvando mi cordura y probablemente mi vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. No querían que nadie como yo entrara. No querían que nada como eso saliera. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove, y tenía 6 o 7 años cuando salía. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en una estación local por ahí en 1971 o 1972. En ese entonces yo vivía en Iroton. No me acuerdo del canal, pero recuerdo que lo pasaban a eso de las 4 p.m. My Painter 65 Subject.
Re. Candle Cove, show infantil local. Me parece muy familiar, crecí en las afueras de Ashland y tenía 9 años en el 72. Candle Cove era de piratas. Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva, hablando con una niñita. Esquisale 033 Subjet. Re. Candle Cove, show infantil local. Sí, de pelos, no estoy loca. Me acuerdo del pirata Perky. Me daba como que miedo. Lucía como que estaba construido de partes de otros muñecos, algo de muy bajo presupuesto. Su cabeza era una muñeca bebé de porcelana, que parecía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. No me acuerdo del canal. No creo que fuera en WTSF. Haren 2005 Subjet. Re. Candle Cove, show infantil local. Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente de qué programa hablas, Esquisale. Creo que Candle Cove salió solo por un par de meses en el 71, no en el 72. Tenía 12, y lo vi algunas veces con mi hermano. Era en el canal 58. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame ver lo que recuerdo. El lugar era Candle Cove, y era de una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El nombre del barco era Laughingstock, el pirata se llamaba Perky y no era un muy buen pirata, porque se asustaba con facilidad. Y había música constantemente. No me acuerdo del nombre de la niña. Janice o Jade o algo así. Creo que era Janice. Esquisale 033 Subjet. Re. Candle Cove, show infantil local. Gracias Haren. Me llegaron memorias cuando mencionaste la Laughingstock y el canal 58. Me acuerdo de la proa del barco, tenía una cara sonriente, con la quijada de abajo sumergida. Me acuerdo en especial de cómo era raro cuando cambiaban el modelo de plástico barra madero, a la versión de marioneta para que la cara hablara. My Painter 65 Subjet. Candle Cove, show infantil local. Ah, ya me acordé también. ¿Te acuerdas de esto, Esquishle? Tienes que ir adentro. Esquisale 033 Subjet. Re Candle Cove, show infantil local. Mike, me dieron escalofríos al leer eso. Sí me acuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Perky cuando tenía que ir a algún lugar tétrico, como a una cueva o un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro. Y luego la cámara hacía acercamientos a la cara de Laughingstock pausadamente. Tienes que ir adentro. Con sus ojos viscos y su quijada que como que se caía. Se veía tan altivo y horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? Tenía una cara que era solamente un bigote hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados. Kevin Art Subjet. Re. Candle Cove, show infantil local. Yo honestamente, creía que el villano era el pirata Perky. Tenía como 5 años cuando salía este programa. Combustible de pesadillas. Haren 2005 Subjet. Re Candle Cove, show infantil local. Ese no era el villano, la marioneta del bigote. Ese era su compinche, Horacio Horrible. También tenía un monóculo, pero estaba sobre el bigote. Me acuerdo que creía que solo tenía un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta. El robapieles. No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes. Kevin Art Subjet. Re. Candle Cove, show infantil local. Jesucristo, el robapieles. ¿Qué clase de show infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el robapieles aparecía. Simplemente descendía de la nada con sus hilos, era un esqueleto sucio que vestía ese sombrero alto café y una capa. Y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su cráneo. Dios poderosísimo. Esquisale 033 Subjet. Re. Candle Cove, show infantil local. ¿No estaban su sombrero y capa, cosidos locamente? ¿No se suponía que era piel de niños? My Painter 65 Subjet. Re. Candle Cove, show infantil local. Sí, eso creo. Me acuerdo que su boca no se abría ni cerraba, su mandibular solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita dijo ¿por qué tu boca se mueve así? Y el robapiel no miró a la niñita, sino a la cámara y dijo para tomar tu piel. Esquisale 033 Subjet. Re. Candle Cove, show infantil local. Me siento tan aliviada de que la gente se acuerde de este horrible show. Solía tener este horrible recuerdo, como un mal sueño donde al terminar la canción del inicio del show, el show aparecía de una pantalla negra, y todos los personajes estaban ahí, pero la cámara como que cortaba a cada una de sus caras, y todos estaban gritando, y las marionetas se movían de manera extraña, y solo había gritos, gritos. La niña solo se quejaba y lloraba como si llevara horas soportando todo esto. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía. Kevin Art Subjet.
Candle Cove, show infantil local. No creo que fuera un sueño. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que era un episodio. Esquisale 033 subjet. Candle Cove, show infantil local. No es posible. No había historia ni nada, digo, literalmente estaba parada llorando y gritando durante todo el show. Kevin Art subjet. Candle Cove, show infantil local. Quizá estoy fabricándome memorias porque dijiste eso, pero juro por Dios que me acuerdo ver lo que tú describiste. Ellos solo gritaban. Harem 2005 subjet. Candle Cove, show infantil local. Oh Dios. Si la niñita, Janice, me acuerdo haberla visto temblar. Y el robapieles gritaba a través de sus delgados dientes, su quijada se movía tan agresivamente que creía que se iba a desprender de los hilos de metal que la sostenían. Me acuerdo que le apagué y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano y no tuvimos el valor para encender la tele otra vez. My Painter 65 subjet. Candle Cove, show infantil local. Visité a mi mamá hoy en el asilo. Le pregunté sobre cuando era pequeño a principios de los 70, cuando tenía 8 o 9 y le pregunté si se acordaba de un programa infantil, Candle Cove. Ella se sorprendió que me acordara yo de eso y le pregunté por qué, y ella me dijo porque se me hacía rarísimo que me dijeras voy a ver Candle Cove mamá y luego ponías la tele en un canal estático y vieras pura estática por 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programilla de piratas hijo. Durante el verano de 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos que involucran una extraña criatura, parecida a la humana, despertó el interés de los medios de comunicación locales, breve, antes de un apagón aparente fue promulgada. Hay poca información o ninguna, se dejó intacto, como las cuentas más en línea y escritos de la criatura fueron destruidas misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York y una vez que se encuentra en Idaho, autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar, a un sentido casi infantil de la alegría y la curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios de 2006, la colaboración se había acumulado casi 2 docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día, situados en 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticos. He estado en contacto con un miembro de este grupo y fue capaz de obtener algunos extractos de su próximo libro, Una nota de suicidio, 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que a él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté y vi su forma. Otra vez me desperté y escuché su voz, y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertar nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera donde había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta suelta personal sin sobre. Querida Linie, he rezado por ti. Él te ha dicho tu nombre. Una entrada de diario, traducida del español. 1880. Tengo la experiencia del mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos. Negros. Me miraron y me atravesaron. Sus manos mojadas. No puedo dormir. Su voz, texto ininteligible. Un navegante registro, 1691, vino a mí en mi sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Tenemos que volver a Inglaterra. No vamos a volver aquí otra vez, él lo ha pedido. De un testigo, 2006. Hace 3 años, yo acababa de regresar de un viaje a Cataratas del Niágara con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y lo llamó una noche. A eso de las 4 am, me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para robar a las sábanas, solo para despertar a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado. Cuando se volvió hacia mí, él abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido su rodilla casi me tiró.
Entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por alguna razón, no me asusté, más me preocupaba su condición. En este punto, yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla, enclavado en la posición fetal, de vez en cuando mirando a mí antes de regresar a la criatura. En una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitano y extraño movimiento a lo largo de la cama hasta que estaba a menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente más cercano a 5, parecía mucho más, solo mirando a mi marido. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo, que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de luz, planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y miró directamente a mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras, mientras mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo, él es el rastrillo. Mi marido conducía su auto en un lago de la noche, mientras que apresurarse a nuestra hija al hospital. No sobrevivió. Al ser una ciudad pequeña, tiene alrededor noticia con bastante rapidez. La policía estaba atento al principio, y el diario local tomó mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada y las noticias de televisión local sin más trámite tampoco. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa, empecé a buscar respuestas a mí misma. Finalmente he localizado un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura que ahora se conoce como el rastrillo. Nos tomó los 4 alrededor de 2 años completos de búsqueda en internet y la escritura para llegar a una pequeña colección de registros del rastrillo. Ninguno de ellos dio ningún detalle, la historia o el seguimiento. Una revista tenía una entrada que implica a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca lo volvió a mencionar. Registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo solo que se les dijo que se fuera por el rastrillo. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era una de una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionó que se habla, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado ninguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. He creado un grabador digital cerca de mi cama y lo dejaron correr toda la noche, todas las noches, durante 2 semanas. Yo sería tediosamente escanear a través de los sonidos de mí dando vueltas en mi cama cada día cuando me desperté. Al final de la segunda semana, yo estaba acostumbrado al sonido ocasional de sueño mientras desdibujando a través de la grabación a 8 veces la velocidad normal. Esto todavía tardó casi 1 hora todos los días. En el primer día de la tercera semana, me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era el rastrillo. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie la escuche todavía. Todo lo que sé es que he oído antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me pone muy molesta. No he visto el rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome. Anónimo. Hace poco, había creado un nuevo mundo para un jugador en Minecraft. Todo era normal al principio, cuando comencé a talar árboles para fabricar una mesa de trabajo. Me di cuenta de que algo se movía entre la densa niebla, tengo un ordenador muy lento, así que tengo que jugar con una pequeña distancia de deslizado. Pensé que era una vaca, por lo que le seguí, esperando conseguir un poco de cuero para una armadura. Sin embargo, no era una vaca.
Mirando hacia atrás, observé otro personaje con la apariencia predeterminada, pero sus ojos estaban en blanco. No vi ningún nombre de sobre él y revisé 2 veces para asegurarme de que no estaba en el modo multijugador. No se quedó mucho tiempo, él me miró y rápidamente corrió hacia la niebla. Le perseguí cuidadosamente por curiosidad, pero ya se había ido. Seguí con el juego, no estoy seguro de qué pensar. Conforme exploraba el mundo, veía cosas que parecían fuera de lugar para lo que un generador de mapas aleatorios podía hacer. Túneles de 2x2 en las rocas, pequeñas pirámides perfectas hechas de arena en el océano y un montón de árboles con todas sus hojas cortadas. Me gustaría pensar constantemente que vi al otro jugador en la niebla profunda, pero nunca tuve una mejor visión de él. He intentado aumentar mi renderizado de distancia pensando que lo podría ver, pero fue en vano. Guardé el mapa y fui a los foros para ver si alguien más había encontrado a este pseudo jugador. No había nadie. Creé mi propio tema contando acerca del nombre y preguntando si alguien había tenido alguna experiencia similar. El mensaje se eliminó después de 5 minutos. Lo intenté de nuevo y el tema fue suprimido aún más rápido. Recibí un mensaje privado de un usuario con nombre Herobrine que contenía una palabra: Stop it. Estate quieto. En inglés. Cuando fui a ver el perfil de Herobrine, la página era 404, error. Page not found. Recibí un correo electrónico de otro usuario del foro que pudo ver el hilo que creé. Me dijo que los moderadores podían leer los mensajes de los usuarios del foro, así que estábamos más seguros utilizando el correo electrónico. En el correo decía que había visto al jugador misterioso también y tenía un pequeño directorio de otros usuarios que decían haberlo visto también. Sus mundos estaban llenos de construcciones obviamente hechas por el hombre y se describía a un jugador misterioso que no tenía pupilas. Cerca de un mes pasó hasta que oí de mi informante de nuevo. Algunas de las personas que habían encontrado al hombre misterioso habían mirado el nombre Herobrine y encontraron que el nombre que era utilizado con frecuencia por un jugador sueco. Después de una recopilación de información adicional, se reveló que era el hermano de Notch, el desarrollador del juego. Personalmente envié un mensaje a Notch, preguntándole si tenía un hermano. Pasó mucho tiempo, pero él me respondió de vuelta con un mensaje muy corto: lo tenía, pero él ya no está con nosotros. Notch. Para más Inri, más tarde, hace ya un tiempo, Notch publicó un tuit en el que decía: Herobrine si es real, ya no lo puedo negar, la una forma de evitarlo es ignorándolo. ¿Sabían que la Fox tiene una forma extraña de contar los capítulos de Los Simpson? No cuentan algunos, haciendo que el número de episodios sea inconsistente. La razón de este extraño hecho es un episodio perdido de la temporada 1. Encontrar detalles sobre este episodio es algo difícil, porque nadie del personal que trabajaba en el show en ese momento quiere hablar de ello. Por lo que he logrado recopilar, el episodio perdido fue escrito totalmente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt actuaba de forma extraña. Era silencioso, se veía nervioso y algo mórbido. Mencionarle esto a alguien que estaba presente en esos momentos por lo regular hacía enfurecer a la persona en cuestión, y te prohíben mencionárselo a Matt. La primera vez que escuché sobre este suceso fue en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en la audiencia preguntó por el episodio, y Silverman simplemente salió de la escena, terminando repentinamente la presentación. El número del episodio perdido era el 7G06, con el título de Advard Bard muerto. El episodio 7G06, Moaning Lisa, fue hecho después y se le otorgó el código de producción de The Advard para ocultar la existencia de este. En adición a causar enojo, preguntarle a cualquier miembro del staff sobre el capítulo los llevará a hacer todo lo posible para impedirte hablar directamente con Matt Groening. En una convención de fans, logré seguirlo luego de que terminara de hablar con el público, y eventualmente tuve la oportunidad de hablar con él conforme abandonaba el lugar. No le molestó que lo siguiera, probablemente pensando que era otro típico fan. Cuando le mencioné el episodio perdido, se puso pálido y comenzó a temblar. Cuando le pregunté si me podía dar detalles, parecía estar a punto de llorar. Tomó un pedazo de papel, escribió algo en él, y me lo dio. Me rogó porque nunca más mencionara el episodio de nuevo. En el pedazo de papel estaba la dirección de un sitio web que no diré, por razones que narraré en un segundo. Busqué la dirección en mi navegador y me encontré con un sitio completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo, un link de descarga. Le di clic y el archivo comenzó a bajarse.
Una vez que terminé de bajarlo, mi computadora se volvió loca, fue el peor virus que había visto. Restaurar sistema no funcionó, la computadora tuvo que ser formateada totalmente. Antes de hacer eso, copié el archivo a un CD, y traté de abrirlo en mi nueva computadora totalmente limpia, y como lo sospechaba, era un episodio de Los Simpson. El episodio comenzó como todos los demás, pero con una calidad de animación realmente pobre. Si han visto la animación del episodio So Me Enchanté de Benning, era similar pero menos estable. El primer acto era bastante normal, pero los personajes estaban un poco fuera de sí. Homero se veía enojado, Marge se veía deprimida, Lisa se veía ansiosa, y Bart parecía estar lleno de ira y odio hacia sus padres. El episodio trataba sobre los Simpsons yendo a un viaje de avión, casi al final del primer acto, el avión estaba despegando. Como ya te lo puedes estar imaginando, Bart estaba haciendo travesuras. Cuando el avión estaba a cerca de 20 o 30 metros en el aire, Bart rompió una ventana de este y fue succionado hacia afuera. Al inicio de las series, Matt tenía una idea de que el estilo animado del mundo de los Simpsons representara la vida, y que la muerte tornara todo más realista. Y eso pasó en este episodio. La imagen del cadáver de Bart apenas era reconocible, tomaron total ventaja de que no debían animarlo e hicieron un dibujo casi fotorrealista del cadáver de Bart. El primer acto finalizó con una imagen sumamente gráfica del cadáver de Bart. Cuando comenzó el segundo acto, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en la mesa de la cocina, llorando. El llanto parecía no terminar, volviéndose más doloroso y sonando extremadamente realista, con una mejor actuación de la que creerían posible. La animación comenzó a decaer aún más mientras lloraban, y podías escuchar murmullos en el fondo. Los personajes parecían estar apenas animados, se estaban alargando y poniéndose borrosos, como formas deformadas pintadas con colores brillantes al azar. Había caras en la ventana que los miraban y que parpadeaban una y otra vez para que no pudieras distinguirlas perfectamente. El llanto siguió por todo el segundo acto. El acto 3 empezó con un título especificando que un año había pasado. Homero, Marge y Lisa estaban esqueléticamente delgados, aún sentados en la mesa. No había rastro de Maggie o de las mascotas. Decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba totalmente desierta, y mientras caminaban por el cementerio, las casas se volvieron más y más decrépitas. Se veían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart estaba tirado frente a su tumba, viéndose igual que al final del primer acto. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron, viendo fijamente el cadáver de Bart. La cámara se enfocó en el rostro de Homero. De acuerdo al sumario del episodio, Homero dice un chiste en esta parte, pero no es audible en la versión que vi. La cámara hizo una toma panorámica cuando el episodio iba a terminar. Las lápidas en el fondo tenían los nombres de cada estrella invitada a los Simpson en ellas. Algunos que nadie conocía en 1989, algunos que no habían estado aún en el show. Todos tenían fechas de muerte. Para los que murieron desde aquel entonces, como Michael Jackson y George Harrison, las fechas señalaban el día en que murieron. Los créditos pasaban en silencio y parecían escritos a mano. La imagen final era la de la familia Simpson en su sillón, pero todos dibujados de forma hiperrealista, similar al cadáver de Bart. Se me ocurrió en un principio, tras ver el episodio, que se podía usar las lápidas para predecir la muerte de todas las estrellas invitadas a los Simpsons que aún seguían vivas, pero hay algo muy raro respecto a la mayoría que todavía no han muerto. Todas sus muertes están situadas en la misma fecha. Todo sucedió en el año 1980 en Los Ángeles, California. Allí, cierta noche la madre de un niño subió a buscar a su hijo para la cena. Como de costumbre, el niño estaba jugando con la Sega Saturn en su habitación. La puerta estaba cerrada y el niño no contestaba, por lo que la madre abrió la puerta y entonces ahí, tirado en el suelo y espuma saliendo de sus labios azulados, su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas y la mirada puesta en ningún lugar. El niño estaba muerto y el tema de Can You Feel the Sunshine se repetía una y otra vez como música de fondo irónicamente alegre para aquella trágica escena. Cuando la policía vino, la madre firmó una declaración, donde, entre otras cosas, aseguraba que su hijo pasaba demasiado tiempo jugando con el Sega Saturn.
Además, mencionó que su hijo se había obsesionado con la idea de desbloquear un personaje secreto. Tras realizarle una autopsia se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, cosa que hasta cierto punto llamaba la atención, pues no habían antecedentes genéticos de epilepsia en la familia. Durante el funeral, la madre del niño fallecido siguió la costumbre estadounidense de regalar las pertenencias del difunto a los asistentes, dando el Sega Saturn a un chico que había sido el mejor amigo de su hijo. Ya en su casa, el mejor amigo del difunto encendió el Sega Saturn y vio que este tenía metido el juego de Sonic R. El juego le agradaba, así que no lo quitó, y, apenas empezó, pudo ver que lo último que su amigo había hecho antes de morir era desbloquear a Tails Doll. Lo anterior, lo de que lo último que el niño muerto hizo fue desbloquear a Tails Doll, se conoció gracias al usuario Iron71, quien en un foro de internet publicó la susodicha historia asegurando que él era el mejor amigo del chico muerto. La gente le creyó y entonces la noticia comenzó a regarse de manera asombrosa, suscitando a su alrededor el montón de historias, muchas supuestamente reales, que hicieron nacer la leyenda de Tails Doll. Pero, entre este montón de historias, hay una que ha trascendido por encima de las demás y que se ha viralizado, siendo copiada literalmente en muchísimas páginas. Aquella historia pretende explicar el origen del espectral Tails Doll y es supuestamente verdadera, aunque en general la gente piensa que es un fake. Dice así en la difundidísima versión basada en el relato escrito por el usuario Nursekiller. En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre. TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante un turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta, le había caído un machetazo en el cuello. Su compañero intentó auxiliarlo, pero el oficial ya había muerto. Sin embargo, el policía logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del Camposanto, donde están las tumbas de los muertos, o también, conocido como Tierra Santa, donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza, portando un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase, hasta que un día, TD apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre e increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, TD comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver: "Muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tails Doll".
Sobre la historia anterior muchos investigaron y no encontraron nada, tal y como sucedió con quien escribió cierta entrada en Club Penguin 568 o Bolog.com y dijo que habló con mucha gente y nadie recordaba a ningún asesino TD en los años 80. Asimismo, afirmó que él y unos colegas suyos habían buscado archivos sobre TD en hemerotecas en inglés, no encontrando absolutamente nada. Con todo, queda al lector el beneficio de la duda y la posibilidad de descargar el Sonic R para PC, a ver qué mismo pasa con el temido Tails Doll. Yo soy lo que se podría llamar un coleccionista de versiones alternativas de juegos de Pokémon, Pokémon Diamond y Jade, Chaos Black, etc. Es increíble la frecuencia con la cual puedes encontrarlos en casas de empeño, Goodwill, Feria de las Pulgas y similares. Estos generalmente son divertidos. Incluso si son injugables, que a menudo lo son, la mala traducción y pobre calidad hace de ellos sin querer graciosos. He sido capaz de encontrar la mayoría de los que había jugado en línea, pero hay uno del que yo no he visto ninguna mención sobre él. Lo compré en una feria de las pulgas hace aproximadamente 5 años atrás. El juego comienza con la intro familiar de Nidorino y Gengar de la versión rojo y azul, sin embargo, la pantalla de Press Start ha sido alterada, rojo aparece ahí pero no aparece el ciclo de Pokémones de un lado a otro, y también dice Black versión bajo el logo de Pokémon. Al seleccionar New Game, el juego comienza con el discurso del profesor Oak, y esto hace evidente que el juego era Pokémon versión rojo. Después de seleccionar tus iniciales, si tú miras a tus Pokémones, tú tienes en adición a Bulbasaur, Charmander, o Squirtle otro Pokémon, Ghost. El Pokémon era nivel 1, y tenía el Sprite de los fantasmas, que encontramos en la Torre Lavanda antes de obtener el Sleep Scope, y tiene un ataque, Curse. Yo sé que hay un verdadero ataque llamado Curse, maldecir, pero el ataque no existe en la generación 1, así que parece que fue introducido hackeándolo. Los Pokémones al defenderse eran incapaces de atacar a Ghost, solo decía que estaban muy asustados para moverse. Cuando el movimiento Curse era usado en batalla, la pantalla se cortaba a negro, el grito del Pokémon defendiéndose se escuchaba, pero estaba distorsionado, tocado a un tono más bajo de lo normal. La pantalla de batalla vuelve a aparecer y el Pokémon defensor se habría ido, si lo usamos en una batalla contra un entrenador, cuando las Pokébolas representan sus Pokémones en la esquina, ellos tendrían una Pokébola menos. Esto implicaba de que el Pokémon había muerto. Lo que era aún más raro es que después de derrotar a un entrenador y ver rojo recibió $200 por la victoria, los comandos de batalla volverían a aparecer. Si tú seleccionabas correr, la batalla terminaría como normalmente lo hace. También puedes seleccionar curse, si lo hiciste. Al retornar a la vista superior, el sprite del entrenador se habrá ido. Después de irse y reingresar a la misma área, el lugar el entrenador había estado será reemplazado por una cripta como las que hay en la Torre Lavanda. El movimiento Curse no era utilizable en todas las instancias, fallaría contra otros Pokémon fantasmas, también fallaría contra entrenadores con los cuales tenías que volver a pelear, como tu rival o Giovanni, sin embargo sí se podía usar en tus batallas finales contra ellos. Pensé que esta era el truco del juego, permitiéndote utilizar los fantasmas que no se podían capturar antes, y porque Curse hacía el juego tan fácil, lo utilicé a través de toda la aventura. El juego cambió un poco después de derrotar a los 4 de la élite, después de ver el Salón de la Fama, que consistía en fantasmas y una pareja de muy bajo nivel de Pokémon, la pantalla cambió a negro, una caja de texto apareció con las palabras muchos años después y luego pasa a la Torre Lavanda, un anciano está mirando las criptas, entonces te das cuenta que ese hombre es tu personaje. El hombre solo se mueve a la mitad de la velocidad al caminar, tú ya no tienes ningún Pokémon contigo, ni siquiera Ghost, que hasta este punto había sido imposible de remover de tu grupo por medio de depositarlo en el PC, en la vista de arriba el escenario estaba completamente vacío, no había gente en absoluto, ahí aún estaban las tumbas de los entrenadores sobre los cuales había usado Curse sin embargo. Tú puedes ir a casi cualquier lugar en la vista superior en este punto, aunque tus movimientos están limitados por el hecho de que no tienes Pokémones para utilizar HMS, y sin importar dónde vayas, la música del pueblo Lavanda se sigue escuchando en un bucle continuo. Luego de andar por un rato, encontré que si vas por la caverna de los Diglets, uno de los arbustos que generalmente bloquean el camino hacia el otro lado ya no aparece más, lo que te permitiría avanzar y retornar a Pueblo Paleta. Al entrar a tu casa y dirigirse al exacto mismo cuadro donde comienzas el juego, la pantalla se irá a negro. Entonces la imagen de un Caterpie aparece, y luego es reemplaza por una de un Weedie, y luego un Pidgey.
Luego me di cuenta que, como los Pokémones progresan desde Rattata a Blastoise, que eso fueron todos los Pokémones sobre los cuales utilicé Curse. Después de terminar el equipo de mi rival, aparece un joven, y luego un cazador de insectos, esos fueron los entrenadores sobre los cuales usé Curse. A través de la secuencia la música del pueblo la banda se seguía escuchando, pero iba lentamente disminuyendo el tono, por el momento tu rival aparece en la pantalla, fue poco más que un redoble del demonio. Otro corte a pantalla negra, unos momentos después, de pronto la pantalla de batalla aparece, el espíritu de tu entrenador es ahora aquel anciano, el mismo que te enseña a capturar Pokémones en Ciudad Viridian. Ghost aparece del otro lado con las palabras Ghost desea pelear. Tú no puedes utilizar ítems, y no tienes Pokémones, y si tratas de correr no puedes escapar, la única opción es pelear. Usar pelea causa que inmediatamente utilices esfuerzo, que no afecta a Ghost pero te quita un poco de tus propios HP, cuando es el turno de atacar de Ghost, él simplemente dice eventualmente, cuando tus HP llegan a un punto crítico, Ghost finalmente utiliza Curse. La pantalla se va a negro por última vez. Sin importar los botones que presiones, tú quedas permanentemente atrapado en esta pantalla negra, en este punto la única cosa que puedes hacer es apagar el Game Boy, cuando vuelves a jugar nuevamente New Game es la única opción, el juego ha eliminado el archivo. Jugué a través de este juego un montón de veces, y cada vez el juego terminaba con la misma secuencia, un montón de veces no utilicé a Ghost para nada, ya que es imposible de remover del grupo, en esos casos no mostró ningún Pokémon o entrenador y simplemente te lleva al climático combate contra Ghost. No estoy seguro cuáles eran los motivos del creador de este hack, no fue ampliamente distribuido, así que presumiblemente no fue por una ganancia monetaria, y estaba muy bien hecho para ser alternativo. Parece que él estaba tratando de transmitir un mensaje. Tal parece que soy el único que recibió este mensaje, no estoy completamente seguro de cuál fue, la inevitabilidad de la muerte, el poco sentido de la misma, o quizás él simplemente estaba tratando de agregar mórbidamente muerte y obscuridad en un juego de niños, de todos modos este juego de niños me hizo pensar y me ha hecho llorar mucho. Demasiado. Voy a acabar con esto. Post 1, septiembre 7, 2010. Vale, necesito vuestra ayuda con algo. Esto no es un copia y pega, es una lectura larga, pero siento como si mi seguridad y mi bienestar estuviesen dependiendo de esto. Tiene que ver con un videojuego, más concretamente Majora's Mask, y es la cosa más aterradora que me ha sucedido en toda mi vida. Habiendo dicho esto, hace poco me mudé a un piso como estudiante de segundo año de universidad y un amigo mío me regaló su antigua Nintendo 64 para jugar. Eso me animó bastante, por así decirlo. Finalmente podría jugar a todos aquellos juegos de mi juventud que llevo sin tocar desde hace una década. Su Nintendo 64 venía con un controlador amarillo y una copia del Super Smash Bros. A pesar de que dicen que a caballo regalado no hay que mirarle el diente, no tardé mucho en aburrirme de jugar contra la consola todo el rato. Un fin de semana, decidí dar una vuelta con mi coche por varios vecindarios que se encontraban a unos 20 minutos de mi campus, echando un ojo a los rastrillos de los garajes, esperando hacerme con unos buenos juegos y a grandes precios gracias a unos padres ignorantes. Conseguí una copia de Pokémon Stadium, Golden Age, F0 y otros dos controladores a $2 cada uno. Satisfecho, estaba preparado para abandonar el vecindario, pero de repente la última casa llamó mi atención, aún no tengo ni idea de por qué me atrajo. No vi coches en ella y solo había una mesa llena de basura, pero algo me dijo que tenía que ir. Suelo hacer caso a estas sensaciones, así que salí del coche y un anciano me dio la bienvenida. Su apariencia era inquietante, extraña, y si me preguntas por qué me inquietaba no sabría realmente señalar nada, pero había algo en el que me hacía permanecer alerta. No lo puedo explicar. Solo os digo que si no llega a ser por la tarde y oyendo a otras personas de fondo, jamás podría haberme acercado a ese hombre. Me sonrió con la mandíbula torcida cuando le pregunté lo que estaba buscando e inmediatamente me di cuenta de que estaba ciego de un ojo, el derecho, el cual mantenía una mirada perdida en la distancia. Intenté forzosamente mantener la mirada en su ojo izquierdo, tratando no ser ofensivo, y le pregunté si tenía algún videojuego antiguo. Cuando ya estaba pensando cómo podría pedir disculpas de buena manera si me dijera que no tenía ni idea de que era un videojuego, sorprendentemente me dijo que tenía algunos en una caja vieja. Entonces me aseguró que volvería en un instante y se fue hacia el garaje. En cuanto vi cómo se fue cojeando, no pude evitar darme cuenta de lo que estaba vendiendo.
Sobre la mesa había unas, cuanto menos, pinturas bastante peculiares. Varias obras de arte que parecían manchas de tinta que un psiquiatra te mostraría. Curioso, las miré todas, estaba claro el por qué nadie visitaba este garaje, no eran ni mucho menos una vista muy agradable. Cuando llegué a la última, por alguna razón me recordó a la máscara de Majora. El mismo cuerpo con forma de corazón y pequeñas estacas hacia afuera. Realmente en mis adentros, pensé que, al haber albergado la esperanza de poder encontrar este juego en los rastrillos, alguna cosa freudiana estaba proyectándose a sí misma en esas manchas de tinta, pero después de los eventos ocurridos, no sabría decirlo. Debí haberle preguntado al hombre sobre ellas. Desearía haberlo hecho. Después de mirar el dibujo que se parecía a la máscara, volteé hacia arriba y vi como el hombre había vuelto de nuevo como a un brazo de distancia, justo delante de mí, sonriendo. Admito que salté de forma refleja y sonreí nerviosamente cuando él me acercó un cartucho de Nintendo 64. Era un cartucho estándar color gris, excepto que alguien había escrito Majora en él con un marcador permanente negro. Tenía mariposas en mi estómago tan pronto como me di cuenta de la coincidencia y le pregunté cuánto quería por él. El anciano sonrió y me dijo que podía llevármelo gratis, que había pertenecido a un chico de mi edad que ya no vivía en este sitio. Había algo extraño en cómo se expresó el anciano, pero realmente no le presté demasiada atención, estaba demasiado contento no solo por haber conseguido el juego, sino que además había sido gratis. Estaba un poco escéptico pensando que este cartucho no tenía ninguna garantía de funcionar, pero el optimismo me inundó cuando pensé que podría ser alguna versión beta o pirata del mismo y era más que suficiente para poder irme. Agradecí nuevamente al hombre y este me sonrió, despidiéndose de mí con buenos modales, para terminar diciendo go ten adiós entonces, o al menos eso me pareció. Todo el camino a casa estuve dudando y pensé que el hombre había dicho algo más. Mis pensamientos fueron confirmados cuando arranqué el juego que, para mi sorpresa, funcionaba correctamente y solo había un archivo de guardado, llamado simplemente Ben. Ben, había dicho adiós Ben. Me sentí mal por el hombre, obviamente tenía un nieto y estaba volviéndose senil y por algo le había recordado, de una forma u otra, a su nieto Ben. Curioso, eché un vistazo al archivo de guardado durante largo rato. Puedo decir que Ben había llegado muy lejos. Tenía casi todas las máscaras y 3/4 restos de los jefes. Vi que utilizó una estatua de búho para guardar el juego, estaba en el tercer día en el templo de la Torre de Piedra con poco menos de una hora para que la luna se estrellara. Recuerdo haber pensado que era una pena que hubiese llegado tan lejos en el juego, pero nunca lo hubiera acabado. Creé un nuevo archivo llamado Link, como era tradición, y empecé el juego, preparado para revivir mi infancia. Para un cartucho con tan mala pinta, estaba impresionado de lo fluido que funcionaba. Literalmente parecía una copia legal del mismo salvo por algunos problemillas aquí y allá, como algunas texturas donde no deberían estar, algunos flashes aleatorios en intervalos cortos, no estaba nada mal. Aún así, la única cosa que era un poco enervante era que algunas veces los NPS me llamaban Link y otras veces me llamaban Ben. Supuse que era un bug, algún fallo de programación derivado de que nuestras partidas se hubiesen mezclado, o algo así. Aquel bug estuvo molestándome un buen rato hasta que, cuando me pasé el templo del pantano, fui a las partidas guardadas y borré el archivo Ben. Intentaba preservar este archivo por respeto al dueño original del juego. No es que necesitara 2 partidas, esperando que esto resolviera el problema. Lo hizo y a la vez no, ahora los NPS no me llamaban nada, donde debía estar mi nombre había un espacio en blanco, el archivo seguía llamándose Link aún así. Frustrado y con deberes por hacer, dejé el juego por un día. Volví a jugar al juego una noche después, consiguiendo la lente de la verdad y completando el templo del pico nevado. En ese momento algunos de vosotros, jugadores más hardcore de Majora's Mask, conoceréis el glitch del 4.º día. Para aquellos que no pueden mirar en Google, hay que esperar a que el reloj esté cerca de llegar a 00 en el tercer día y hablar con el astrónomo para mirar el telescopio. Si lo hacías en el momento correcto, la cuenta atrás desaparecería y podrías contar con otro día para terminar aquello que estuvieras haciendo. Decidido a hacer este glitch para terminar el templo de la cabeza de hielo, parece que me salió bien en el primer intento, pues el cronómetro de arriba desapareció. Sin embargo, cuando pulsé B para dejar el telescopio, en vez de recibir las gracias del astrónomo, me encontré en la zona donde debía luchar contra Majora, al final del juego, mirando fijamente al Skull Kid que flotaba en el aire.
No había ningún sonido, solamente estaba él flotando en el aire por encima de mí y la música de fondo normal de la zona seguía siendo inquietante. Inmediatamente mis manos empezaron a sudar, definitivamente esto no era normal, Skull Kid nunca aparece ahí. Intenté recorrer la zona y no importaba a dónde fuera, Skull Kid seguía moviendo su cabeza, mirándome fijamente sin decir nada. Nada pasaba y estuve así más o menos un minuto. Pensé que el juego estaba estropeado o algo así, pero estaba empezando a dudarlo. Estaba a punto de presionar el botón de reset cuando un texto apareció en mi pantalla. No sabes muy bien por qué, pero aparentemente tenías una reserva. Instantáneamente reconocí ese texto, aparece cuando consigues la llave de la habitación, por parte de Anju en la posada Puchero, pero, ¿por qué había aparecido aquí? Descarté la idea de que era casi como si el juego intentase comunicarse conmigo y empecé a recorrer la habitación de nuevo, comprobando que durante algunos momentos el juego tenía alguna especie de momento en el que me daba la opción de interactuar con alguien, entonces me di cuenta de lo estúpido que parecía pensar que alguien reprogramaría un juego así. Seguro de mí mismo, 15 segundos después otro mensaje apareció en la pantalla y era como el anterior, apareció una frase ya existente: ir a la guarida del jefe del templo. Sí barra no. Pausé el juego por un momento, pensando en qué debería elegir y cómo reaccionaría el juego, cuando me di cuenta de que no podía seleccionar no. Respiré fuerte, presioné sí, la pantalla se volvió blanca y apareció otro texto que decía el amanecer de un nuevo día y el subtexto en él. El lugar a donde fui transportado me llenó del más intenso terror casi paralizante que nunca había experimentado. La única manera en la que puedo describir cómo me sentía en ese momento era tener un sentimiento de tristeza en una escala muy profunda. Lo que sentí fue algo inexplicable, era como si una presencia retorcida y poderosa estuviera encima de mí. Aparecí en una extraña versión crepuscular de Ciudad Reloj, caminé hacia afuera, como normalmente harías cuando empiezas en el primer día, y me di cuenta de que todos los habitantes habían desaparecido. Generalmente, incluso con el glitch del cuarto día, sigues viendo a los guardias y al perro que corre fuera de la torre, pero esta vez todos habían desaparecido. Habían sido reemplazados y yo tenía el presentimiento de que algo estaba fuera de lugar allí, en el mismo lugar que yo, y me vigilaba. Tenía 4 corazones y el arco del héroe, pero en este punto ya no me importaba mi avatar, de alguna manera sentía que yo mismo estaba en peligro. Puede que lo más extraño fuera la música, era la canción de curación, retocada del mismo juego, pero tocada al revés. Aquella música no paraba de hacerse más fuerte, haciéndote esperar que algo apareciera de repente delante tuyo, pero no pasaba nada y el bucle constante empezó a dejar huella en mi estado mental. En todas partes escuchaba de manera tenue la risa del vendedor de máscaras en el fondo, pero era lo suficientemente débil como para que no estuviera seguro de si estaba oyendo cosas y mi determinación me obligó a buscarlo. Busqué y busqué por las 4 zonas de la torre del reloj, pero no encontré nada, ni a nadie. Algunas texturas se habían perdido y la torre oeste del reloj me hacía caminar en el aire. Toda la zona parecía rota y sin esperanza de poder ser salvada. Cuando la canción de curación se repitió en la que debió ser su por 50ª vez, aún me recuerdo permaneciendo en mitad de la torre sur del reloj, dándome cuenta de que nunca me había sentido tan solo en un videojuego. Mientras caminaba por la ciudad fantasma, no sé si fue por culpa de la mezcla de las texturas y atmósfera del lugar, junto a la música que me atormentaba, antes tranquila y pacífica, tuve la sensación de que había sido distorsionada y destrozada. Me sentía al borde de las lágrimas y no tenía idea del por qué. Difícilmente he llorado alguna vez, pero algo me había agarrado y se unía a aquel fuerte sentimiento de depresión que se me hacía tan extraño. Intenté huir de la torre del reloj, pero cada vez que lo hacía, la pantalla se volvía negra y me llevaba a otra parte de la torre. Intenté tocar la ocarina. Quería escapar, no quería estar ahí, pero siempre que tocaba la canción del tiempo o vuelo solo me decía: tus notas resuenan a lo lejos, pero no ha pasado nada. Para entonces, era obvio que el juego no quería que me fuera, pero no entendía por qué quería mantenerme allí. No deseaba ir a los edificios, sentía que ahí sería muy vulnerable contra aquello que me estaba aterrorizando. No sé por qué, pero me vino la idea de que era posible que si me ahogaba a mí mismo en el agua de la lavandería aparecería en otro lugar y podría salir de allí. Tan pronto como pasé la zona y fui al agua, ocurrió todo. Link se agarró la cabeza y la pantalla me lanzó un flash del vendedor de máscaras sonriéndome, no a Link, y el grito del Skull Kid de fondo. Tan pronto como la pantalla volvió, estaba justo delante de una estatua de Link, de esas que aparecen tocando la elegía del vacío, Elegio Fentines.
Grité tan pronto como esa cosa apareció detrás de mí, con esa horrible expresión en la cara. Me di la vuelta y corrí hacia la torre sur del reloj, pero para mi horror la maldita estatua estaba persiguiéndome de una manera solo comparable con los ángeles del llanto del Dr. Wu. Siempre en intervalos aleatorios, aparecía una animación que invocaba la estatua detrás de mí. Es como si estuviera persiguiéndome o, no quería decirlo, atormentándome. En ese momento ya estaba al borde de la histeria, pero no sé por qué se me ocurrió apagar la consola. De alguna manera estaba envuelto en esto. El terror era tan real, intenté mover la estatua pero literalmente aparecía justo detrás de mí en cada momento. Link empezó a hacer animaciones extrañas que nunca le había visto hacer, empezó a agitar sus brazos y tener espasmos aleatoriamente y la escena no paraba de cortarse para mostrarme de nuevo al vendedor de máscaras sonriendo, para justo después volverme a poner cara a cara con la maldita estatua. Fijamente corrí al dojo de los maestros de la espada, no sé por qué, pero en el pánico que sentía quería tener alguna certeza de que no me encontraba solo. No encontré a nadie, pero justo cuando iba a regresar para abandonar la zona, la estatua me arrinconó en el cuchitril de atrás. Intenté atacarle con la espada pero no había ninguna reacción. Confundido y arrinconado, me quedé mirando a la estatua esperando que ésta me matara. De repente la pantalla volvió a lanzarme un flash con el vendedor de máscaras y Link. Ambos mirando fijamente a mi pantalla y permaneciendo de manera vertical, como un reflejo de la estatua mirándome junto a su copia. Literalmente, estaban mirándome a mí. Todo lo que había dejado atrás del cuarto muro estaba totalmente destrozado cuando salí del dojo asustado. Y nuevamente el juego me transportó a un túnel subterráneo y la canción de curación revertida paró como si me dieran un tiempo de descanso antes de que la estatua apareciera otra vez detrás de mí, esta vez, mucho más agresiva. Solo podía dar un par de pasos antes de que volviera a aparecer detrás de mí. Rápidamente salí del túnel y aparecí en la torre más al sur del reloj. Corriendo sin fijarme a dónde, en un estado de puro pánico, sonó un grito en el fondo y la pantalla se volvió oscura, y el texto amanecer de un nuevo día inundó mi pantalla. La pantalla volvió a cambiar a negro y tras esto, yo me encontraba en la parte más alta de la torre del reloj con el Skull Kid sobrevolándome nuevamente en silencio. Miré hacia arriba, la luna había vuelto y estaba justo unos metros encima de mi cabeza, pero el Skull Kid no paraba de mirarme, atormentándome con su maldita máscara. Una nueva canción empezó a sonar, la canción del templo de piedra tocada en reverso. En un desesperado intento de hacer algo al respecto, equipé mi arco, disparé al Skull Kid y conseguí darle. Pude comprobar que, hacía una animación en la que su cuerpo volvía hacia atrás. Le disparé otra vez y en la tercera flecha, un texto apareció diciendo esto no te va a hacer ningún bien, jeje. Me levantaron del suelo, levitando de espaldas y Link empezó a gritar mientras empezó a arder en llamas que instantáneamente acabaron con su vida. Di un salto cuando esto pasó. Nunca había visto este movimiento ser utilizado por nadie en el juego y el mismo Skull Kid no tiene ningún movimiento. Cuando la escena de muerte apareció mi cuerpo muerto seguía en llamas y el Skull Kid se rió mientras la pantalla se descoloría a negro otra vez, solo para reaparecer en el mismo sitio. Decidí cargar contra él, pero volvió a pasar. El cuerpo de Link fue elevado por alguna fuerza misteriosa e inmediatamente fue rodeado por las llamas. Esta vez durante la escena de muerte, volvió a sonar la canción de curación revertida. En mi tercer y último intento me di cuenta de que ya no había música y que solo un silencio fantasmal me acompañaba. Recordé que en el encuentro original con el Skull Kid debías tocar la ocarina para volver en el tiempo o invocar a los gigantes. Intenté tocar esta canción pero antes de que tocara la última nota, el cuerpo de Link fue engullido en llamas y murió. Cuando la escena de muerte estaba cerca de acabar, el juego empezó a fallar, como si el cartucho estuviera intentando procesar demasiado de algo y la escena volvió. Fue la misma escena de las 3 veces anteriores, excepto que Link yacía muerto de una manera que nunca había visto en el juego, con su cabeza inclinada hacia la cámara, y el Skull Kid flotando sobre él. No podía moverme, no podía presionar ningún botón, lo único que podía hacer era fijarme en el cuerpo muerto de Link. Después de unos 30 segundos así, el juego simplemente se descoloró con el mensaje te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así? Antes de enviarme de nuevo a la escena de título. De nuevo en la pantalla de título, mientras reiniciaba el juego, me di cuenta de que mi archivo ya no estaba. Link había sido reemplazado por Your Turn to Turno. Tenía 3 corazones, 0 máscaras y ningún objeto.
Seleccioné Your Turn y tan pronto como lo hice, me enviaron de vuelta a la escena en la punta de la torre del reloj con Link muerto y el Skull Kid sobrevolándole, con su risa sonando una y otra vez. Rápidamente pulsé el botón de reset y cuando el juego se reinició, había un nuevo archivo debajo de Your Turn llamado Pen. La partida de Ben había vuelto tal y como estaba antes de que la borrara, en el templo de piedra, poco antes de que la luna se estrellara. Para entonces había apagado el juego. No soy supersticioso pero esto me ha jodido incluso a mí. No he jugado en todo el día y ni siquiera he dormido esta noche. No paraba de oír la canción de curación revertida y no podía dejar de recordar ese sentimiento de terror de cuando recorría la torre del reloj. Me subí al coche y volví a la casa del anciano, dispuesto a hacerle unas preguntas con un compañero mío. De ninguna manera iba a ir allí solo para encontrarme con un cartel de se vende delante y cuando toqué la puerta, nadie me contestó. Ahora estoy de vuelta, escribiendo el resto de mis pensamientos y grabando lo que pasó. Lo siento si tengo algunos errores gramaticales. No he dormido nada. Estoy aterrorizado con este juego, más ahora que he escrito por segunda vez esto entero, pero siento que hay algo más de lo que el ojo ve y algo me está llamando para investigarlo más a fondo. Creo que Ben tiene algo que ver en la ecuación, pero no sé cómo y si pudiera reencontrarme con el anciano entonces podría conseguir algunas respuestas. Necesito otro día para recuperarme antes de enfrentarme a este juego de nuevo, ya se ha llevado por delante parte de mi cordura, pero la próxima vez que haga algo, grabaré mi trabajo todo el rato. Post 2, septiembre 8, 2010. Voy a publicar lo que pasó y también vincularé el vídeo, pero anoche todo se hizo demasiado real para mí. Creo que he terminado de jugar con esto. Me desmayé casi inmediatamente después de hacer ese hilo. Pero ayer por la noche, esa estatua de elegía del vacío, tuve un sueño sobre eso. Soñé que me estaba siguiendo en mi sueño, que estaba cuidando de mi propio negocio, cuando sentí que mis pelos en el cuello se erizaban. Me fui a dar la vuelta y estaba esa cosa, esa horrible estatua sin vida estaba mirándome con esos ojos vacíos, a solo unos centímetros de distancia. En mi sueño recuerdo haberlo llamado Ben y nunca antes había tenido un sueño que pudiera recordar tan vividamente. Pero lo importante es que me dormí un poco, supongo. Hoy, dejando de jugar todo el tiempo que pude, volví a ese barrio para ver si el anciano regresaba. Como esperaba, el coche seguía desaparecido y nadie estaba en casa. Mientras caminaba de regreso a mi coche, el hombre de al lado estaba cortando el césped, pero me percaté de que se le agotó la gasolina a su corta césped, me vio y me preguntó si estaba buscando a alguien. Sin darle mucha importancia le respondí que estaba buscando al anciano que vivía ahí, pero me dijo algo que ya sabía, se estaba mudando. Le pregunté si el anciano tenía familia o parientes con los que pudiera hablar y descubrí que este anciano nunca había estado casado, ni tenía hijos ni nietos a través de la adopción. Comenzando a preocuparme, hice una última pregunta, una que debería haber preguntado desde el principio. ¿Quién era Ben? La expresión del hombre se volvió sombría y me contó que 4 puertas hacia abajo, alrededor de unos 8 años, el 23 de abril, el hombre me dijo que era el mismo día de su aniversario y así es como sabía la fecha específica. Hubo un accidente con un joven llamado Ben en el barrio. Poco después, sus padres se trasladaron y a pesar de mis intentos de hablar con el hombre para que me diera más información, no revelaría nada más. Volví y comencé a jugar de nuevo, cargué el juego e inmediatamente salté a la pantalla del título donde la máscara vuela, el sonido que tocaba no era el whoosh de siempre, no, aquello que escuchaba era algo mucho más alto. Presioné el botón de comienzo, preparado para lo peor pero igual que ayer, los archivos Tu Turno y Ben se mostraron. Miré el archivo Ben y vacilé por un momento, notando que las estadísticas no eran las mismas que las originales ayer, parecía que ya había completado el templo de la Torre de Piedra esta vez y reuniendo coraje, lo elegí. Inmediatamente fui empujado al completo caos. Efectivamente, yo estaba afuera del templo de la Torre de Piedra, pero eso era todo lo que esperaba. La zona en sí no se llamaba Templo de la Torre de Piedra, sino más bien P1EDRA y de inmediato un cuadro de diálogo completo que no podía saltar me saludó. El cuerpo de Link estaba distorsionado, su espalda estaba amartillada violentamente hacia el lado donde su postura estaba permanentemente desfigurada. La expresión de Link era aburrida, casi monótona, tenía una expresión en su rostro que yo no reconocía antes, era una mirada en blanco, como si estuviera muerto. Cuando Link se quedó allí, su cuerpo se revolvió irregularmente de un lado a otro y al examinar en lo que se había convertido en mi avatar noté que tenía un botón C que nunca había visto antes, algún tipo de nota, pero presionarlo no hizo nada.
Sonidos reproducidos de un lado a otro que no reconocí del juego, casi demoníaco en la naturaleza, y había algún tipo de jeep agudo o algún tipo de risa o algo jugando en el fondo. Tuve todos los 2 minutos para tomar en el medio ambiente antes de que otra de esas jodidas elegía del vacío fuera convocado e inmediatamente me puso en la pantalla amanecer de un nuevo día, excepto que esta vez fue sin el subtexto. Yo era un Deku en Ciudad Reloj, esta escena normalmente se reproduce después de la primera vez que viajo atrás en el tiempo. Taya diría que es lo que acaba de pasar. Es como si todo haya, pero en lugar de decir comenzado de nuevo, terminó su comentario en un texto roto mientras la risa del vendedor de máscara feliz jugaba de fondo. Me pusieron de nuevo al control de mi personaje, pero desde un ángulo de cámara rota, yo estaba mirando desde la puerta de la torre del reloj, viendo a mi avatar correr como un Deku. Al ver cómo realmente no tenía lugar donde ir porque no podía ver nada, entré a regañadientes a la puerta y ahí me recibió el vendedor de máscaras feliz quien simplemente me dijo te has encontrado con un destino terrible, ¿no? Antes de que la pantalla se tornara negro. Ahora estaba en el campo de Termina como un iliano de nuevo. Podría muy bien no haber estado jugando el mismo juego, mas estaba siendo deformado y no había ningún signo de un reloj de día o algo. Me tomé un momento para darme la vuelta mientras miraba alrededor del campo e inmediatamente pude deducir que esto no era normal. No había enemigos y una versión retorcida del tema del vendedor de máscaras feliz estaba de fondo. Decidí correr hacia Woodfall antes de notar una reunión de 3 figuras a mi lado y una de ellas era Epona. Cuando me acerqué a ellos, para mi horror vi al vendedor de máscaras feliz, el Skull Kid y la elegía del vacío. Me imaginé que tal vez estuvieran locos, pero pensé que mejor debía averiguarlo. Sin embargo, me acerqué a ellos con cuidado y vi que el Skull Kid estaba con algún tipo de animación ociosa en bucle, lo mismo con Epona. La estatua de la elegía del vacío estaba haciendo lo que ha estado haciendo todo el tiempo, fue el vendedor de máscaras feliz quien me asustó más profundamente que los otros dos. Él también estaba ocioso, usando esa sonrisa siniestra, pero donde quiera que fuera, su cabeza lentamente se volvía y me seguía. Yo no había entablado ningún diálogo con él y tampoco estaba en combate con él, pero su cabeza seguía siguiendo mis movimientos. Recordé mi primer encuentro con el Skull Kid en la parte superior de la torre del reloj, me sacó mi ocarina y probé una canción que no había jugado todavía, la canción del vendedor de máscaras feliz y la canción que había estado tocando en bucle en el día 4, la canción de curación. Terminé de tocar la canción y cuando lo hice, un chillido penetrante retumbó en mi televisor, el cielo empezó a parpadear, la canción del vendedor de máscaras feliz se aceleró, intensificando el miedo dentro de mí. Link explotó en llamas y murió. Las 3 figuras permanecieron iluminadas durante mi pantalla de muerte mientras observaban mi cuerpo sin vida quemarse, no puedo describir lo repentina y aterradora que es la transición de misterioso a terror, tendrás que ver el vídeo si quieres saberlo mejor. Ese mismo miedo que me hizo perder el sueño hace 2 días comenzó a apretarme de nuevo cuando me encontré con el texto te has encontrado con un destino horrible, ¿no? Por tercera vez. Tiene que haber algún tipo de significado detrás de eso. Tuve poco tiempo para reflexionar cuando me dieron inmediatamente otra pequeña escena de transformación en un Sora y ahora me encontré en la bahía del Gran Templo. Angustiado, pero curioso de ver lo que el juego tenía para mí, me dirigí lentamente hacia la playa, donde encontré a Epona. Me preguntaba por qué el juego había decidido ponerla aquí, ¿era el juego implicando que ella estaba tratando de conseguir algo de beber? Incapaz de quitarme la máscara, decidí que montar el corcel no era la razón por la que la colocaron ahí. De repente, me di cuenta de que Epona seguía relinchando y la forma en que estaba en ese ángulo hacía parecer que intentaba señalarme un punto a lo lejos. Fue un presentimiento, pero me metí en la gran bahía y comencé a nadar. Efectivamente, casi lo perdí. Encontré algo en el fondo del océano. Una última elegía del vacío. Bajé a examinarlo y de repente mi Sora comenzó a hacer una animación de asfixia que nunca había visto en un Sora antes y ni siquiera tenía sentido porque Sora puede respirar bajo el agua. Sin embargo, mi personaje se ahogó hasta morir y murió haciendo que nuevamente la estatua fuera lo único que se destacó en mi muerte. Yo no pude volver a spawnear esta vez, me sacaron de nuevo al menú principal como si hubiera reiniciado la consola y la pantalla de presión a Start estaba delante de mí, sabía que la única razón por la que me pondría aquí es porque los archivos guardados habían cambiado de nuevo. Respiré profundamente, presioné el botón y supe que tenía razón. Los nuevos archivos guardados me hablaron de Ben.
Ahora tenía sentido por qué la estatua apareció cuando traté de ir a la piscina del lavadero. Al parecer el juego había anticipado cómo habría intentado escapar de Ciudad Reloj del día 4. Los dos archivos guardados me dijeron su destino. Como sospeché desde un principio, Ben estaba muerto. Se había ahogado. El juego, obviamente, no ha terminado conmigo. Se burla de mí con los nuevos archivos guardados, quiere que siga jugando, quiere que vaya más lejos, pero yo ya he terminado con esta mierda. No volveré a tocar esos archivos, esto ya es demasiado horrible para mí y yo ni siquiera creo en lo paranormal, pero me estoy quedando sin explicaciones. ¿Por qué alguien siempre me envía este mensaje? No lo entiendo, solo me siento bastante triste al pensar en esto. El vídeo está aquí para aquellos que quieran verlo y tratar de analizarlo. Quién sabe, tal vez hay algún tipo de mensaje codificado o algo simbólico. Yo ya me encuentro demasiado drenado emocional y mentalmente como para seguir con él. Post 3, septiembre 10, 2010. Sé que es muy temprano por la mañana, pero me he quedado despierto toda la noche, no puedo dormir, no me importa si la gente ve esto. Ese no es el punto. Solo quiero que la palabra se extienda, así que no sufriré por nada, ya he perdido la voluntad de escribir sobre esto. Creo que el vídeo habla por sí solo. Hice lo que me dijiste que hiciera, toqué la canción de Elegía del Vacío en el primer intento que el juego me dio, pero creo que eso es lo que el juego ven, no puedo creer que esté incluso humorizando la idea absurda de que existe en el juego, quería que yo lo hiciera. Ahora me está siguiendo, no solo en el juego, está en mis sueños. Lo veo todo el tiempo, detrás de mi espalda, observándome. No he ido a ninguna de mis clases, me he quedado en mi dormitorio con las ventanas cerradas y las persianas cerradas, solo de esa manera sé que él no puede mirarme. Pero él todavía me ve cuando juego, sé que cuando juego él puede verme. El juego me asusta ahora. Me habló por primera vez, no solo con el texto que ya está en el juego, me habló. Habló conmigo. Me refiero a Ben. Me habló. No sé lo que significa. No sé qué quiere. Nunca quise esto, solo quiero recuperar mi vieja vida. Cosas como esta no le suceden a personas como yo, soy solo un niño, ni siquiera lo suficientemente mayor como para beber todavía. No es justo, quiero ir a casa, quiero volver a ver a mis padres, estoy tan lejos de casa aquí en esta escuela, solo quiero abrazar a mi madre de nuevo. Solo quiero olvidar la cara horrible de esa estatua. Mi archivo de juego original está de vuelta, solo la forma en que lo dejé antes de que se había ido. No quiero jugar más. Siento que algo malo sucederá si no lo hago, pero eso es imposible, es un videojuego, obsesionado o no, no puede lastimarme, ¿verdad? Lo digo en serio, no puede, ¿verdad? Eso es lo que me sigo diciendo a mí mismo, pero cada vez que pienso en ello no estoy tan seguro.